agora Sub40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman. Nossa convidada dessa semana é Camila Vallejo, chilena, geógrafa e deputada nacional eleita pelo Partido Comunista em seu país. Presidenta da Federação dos Estudantes da Universidade do Chile em 2011, foi uma das principais lideranças da primeira onda de rebelião juvenil e social contra as heranças da ditadura e os pactos da transição conservadora para a democracia. Como essa entrevista foi gravada previamente, dessa vez nossos espectadores e espectadoras não poderão, infelizmente, apresentar perguntas à nossa convidada. Antes de começar a conversa, no entanto, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Buenas noches, Camila. Gracias por aceptar nuestra invitación. Es un honor para mí tenerte aquí con nosotros. Muy buenas noches, Breno Altman. Muchas gracias por la invitación. Yo sé que fuiste perseverante e insistente en esta invitación durante meses. Lo agradezco porque lo conseguiste. Así que aquí estamos. Así es la actividad de los periodistas. Hay que ser siempre perseverantes. Así es. Fueron Camila, meses ajetreados, pero aquí estamos. Siempre comenzamos el Sub40 con una pregunta directa. ¿Dónde y cuándo naciste? ¿Dónde y cuándo nací? Nací en Santiago, de Chile, el 28 de abril de 1988. Un año clave para la historia chilena, el año del plebiscito del sí y el no, que permitió, entre otras cosas, la salida a la dictadura cívico-militar. Vienes de una familia con historia política, desde tu bisabuelo, que fue diputado socialista, y del hermano de su bisabuelo, Marmaduke Grove Vallejo, militar revolucionario que fue comandante de la Fuerza Aérea, senador y ministro de Estado en la breve República Socialista de Chile en 1932, además de secretario general del Partido Socialista antes de Salvador Allende. ¿El entorno en que te creaste influyó mucho en tus opciones políticas, profesionales y personales? Bueno, la historia de mi ascendencia yo la conocí más grande por la búsqueda que hizo mi madre y el hermano de mi madre, mi tío, en el árbol genealógico y la relación, por ejemplo, con Marmaduke Grove Vallejo, que es algo para mí que no era desconocido totalmente, y de Jorge Dowling también. Ahora, en mi historia como personal familiar, lo que más influyó fue la transmisión de valores, creo yo. Nunca mis padres, siendo mi madre y mi padre, militantes en distintos momentos, no tuvieron toda la vida una actividad militante, pero sí militaron en distintos momentos de su vida en el Partido Comunista. Jamás me incitaron, menos me forzaron, y tampoco hubo presiones a la militancia del Partido Comunista. Yo tuve una formación política primeramente en la escuela. Conocí a estudiantes y grupos estudiantiles ligados al anarquismo primero, donde la actividad que realizamos básicamente era levantar bibliotecas populares. Y luego en la universidad recién
mi conciencia plena de querer ir a la universidad no solamente a estudiar, sino que a conocer la diversidad existente en Chile, abrirme el conocimiento a distintas colectividades, distintas corrientes de pensamiento. Ahí recién tomé la opción de entrar a militar a las Juventudes Comunistas por mi participación en reuniones, por conocer qué es lo que pensaban, lo que proponían. Entonces, claro, mi formación valórica siempre ha sido de izquierda, siempre ha estado más cercana a las luchas sociales y populares, a la necesidad de avanzar hacia justicia social, a darme cuenta de que habían profundas desigualdades en nuestro país. Y cuando en la universidad entendí que no bastaba con iniciativas individuales o tan locales, sino que había que apuntar a los problemas estructurales y sistémicos de las desigualdades y lo que originaban las desigualdades en Chile, me di cuenta que mi lugar era las Juventudes Comunistas. Y ahí fue cuando ingresé el 2007, segundo año universitario, a entrar a las Juventudes Comunistas, a militar. ¿Por qué usted y los comunistas en general tienen tan duras críticas a los gobiernos liderados por el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, que se alternaron en el mando del Estado con los grupos más de derecha desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet en 1989? Por la forma de hacer gobierno y política, porque esto no se trata solo de llevar el nombre, ¿cierto?, de socialista, sino de cómo tú haces la política. Y el pacto transicional entre los representantes de la dictadura cívico-militar y los partidos de la concertación, incluyendo entonces el Partido Socialista y, bueno, obviamente también la democracia cristiana, tuvo mucho que ver con perseverar en la mantención del modelo neoliberal que fue impuesto acá a la fuerza y que no tuvo ningún espacio para su desmantelamiento durante todo ese pacto transicional. De hecho, más bien tendió a profundizarse en el libre mercado y en el plan de privatizaciones del Estado. Entonces, casi como que se llegó al gobierno a repartir la torta de las empresas estatales y a profundizar las políticas de las concesiones con empresas privadas. Entonces, hubo una inconsistencia muy grande en el discurso de lo que se planteaba en el discurso versus lo que se hacía. Los proyectos de ley, las reformas que se implementaron, que se empujaron desde los mismos gobiernos llamados de centroizquierda, no se avanzó realmente hacia una lógica de socialdemocracia, de estado de bienestar, siquiera, sino que se mantuvo el modelo neoliberal y en muchos casos se profundizó. Si ustedes ven, por ejemplo, lo que pasó en educación, claro, la dictadura hizo muchísimo. O sea, todos los amarres que dejó en las reformas educacionales fueron claves para el debilitamiento del derecho a la educación y relegar esto en privado. Pero una de las políticas de financiamiento de la educación que hicieron ya agua el sistema educacional, por ejemplo, en educación superior, fue el sistema de financiamiento mediante créditos bancarios con aval del Estado, el famoso CAE, que es un crédito del cual todavía no nos podemos desprender y que tiene a muchas personas, muchos jóvenes trabajadores que egresaron del sistema educacional con altos niveles de deuda y muchos que desertaron del sistema educacional y aún así tienen que pagar deuda. Y eso fue implementado durante, no la dictadura, fue implementado y promovido durante el gobierno de Ricardo Lagos. Claro. ¿Usted cree que la participación de los comunistas en el gobierno de Michelle Bachelet, elegida para un segundo mandato en 2013, ha sido un error? Yo me acuerdo de una entrevista suya en enero de 2012 afirmando que no haría campaña para Bachelet, pero su partido decidió por apoyarla y usted ha acompañado la decisión del partido. ¿Cuál es tu balance de eso? Lo decidimos. Bueno, yo como dirigente estudiantil no me correspondía hacer campaña porque yo tengo que representar y tenía que representar a los estudiantes.
Y hubo un momento ya donde hubo la reflexión, que teníamos que hacer la reflexión, ¿cierto? Michelle Bachelet se comprometía con un programa que nosotros estábamos empujando en ese entonces, desde la calle y desde varias discusiones de congreso del Partido Comunista, ¿ah? Que tenía que ver con la disputa de un gobierno transformador, con un programa transformador, ¿ya? Que pusiera en esta contradicción fundamental neoliberalismo versus democracia. Entonces, ¿cómo ese gobierno transformador avanzaba en programas democratizadores, en educación, respecto a la reforma tributaria que nosotros empujamos desde la calle? Yo quiero recordar que cuando estábamos manifestándonos en las calles en 2011 con el gobierno de Sebastián Piñera decía, bueno, y el ministro de Educación, estos jóvenes lo quieren todo gratis y nada es gratis. Y nosotros dijimos, no, esto no es gratis. La educación que queremos no es gratis, queremos que sea gratuita, pero se tiene que financiar de alguna manera. Y ahí fue cuando levantamos desde la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile una propuesta en materia de reforma tributaria que como Partido Comunista apoyamos fuertemente. Y ya hablamos también desde las calles de la necesidad de una asamblea constituyente y de cambiar la Constitución para que tanto la educación como otros derechos estuvieran consagrados, resguardados y garantizados a nivel constitucional. Entonces, cuando viene esta especie de giro con Michelle Bachelet de la concertación y hay un compromiso de cambio y de ruptura o de alguna fisura, más bien no diría ruptura, una fisura del modelo neoliberal y de los enclaves antidemocráticos que dejó la Constitución como el sistema electoral binominal, nosotros entonces dijimos, bueno, tenemos que ser parte de esto. Y si hay un programa comprometido, bueno, tenemos que tener también parlamentarios y parlamentarias que respalden ese programa. Porque si no, ¿qué es lo que nos pasaba, Breno? Es que nosotros íbamos a pelear al Congreso, pelear al gobierno, y el Sebastián Piñera, el gobierno de derecha, nos cerraba la puerta. Y los parlamentarios y parlamentarias decían, no tenemos los votos. O simplemente, bueno, no había voluntad generalizada por aprobar se quedaron sin parlamentarios hasta 2013, ¿no? Claro, nosotros, bueno, tuvimos primero un pacto que nos permitió romper con la exclusión al Partido Comunista, y luego, después de eso, logramos irrumpir con Carol Cariola, ¿cierto? Yo y otros exdirigentes estudiantiles, ¿no?, del Partido Comunista en el Congreso Nacional, para también empujar desde ahí las transformaciones que pedíamos y exigíamos en las calles. Entonces, cuando nosotros nos dimos cuenta que no bastaba solo con manifestarnos, que teníamos que disputar espacio de poder, dijimos, bueno, corresponde que hagamos las dos cosas, ¿cierto? Que el movimiento social se mantenga activo, pero que también tengamos representación dentro de los espacios, porque si no, íbamos a estarle pidiendo a los mismos de siempre cambios que no iban a querer promover ni aprobar. Pero después del segundo gobierno de Michelle Bachelet y de la elección de Sebastián Piñera para su segundo mandato, se rompe la nueva mayoría que era la coalición en la cual estaba el Partido Comunista junto con los socialistas, los demócratas cristianos y otras corrientes. ¿Por qué se pasa esa ruptura? ¿Eso tuvo que ver con el balance del gobierno de Bachelet? ¿Con qué tiene que ver esa ruptura de la coalición de los comunistas? ¿Lo que tiene que ver la ruptura de los comunistas con la nueva mayoría, con esa coalición de centro-izquierda? Bueno, porque nosotros teníamos al interior de la nueva mayoría fuerzas políticas, que aquí le llamamos la del Partido del Orden, que son parlamentarios, actores de la política, de la concertación, que independientemente del partido actúan de manera coordinada para mantener el statu quo y el modelo neoliberal. Y ellos operaron al interior del gobierno. Entonces, en algún momento se agotaron las posibilidades de avanzar. Nosotros, siendo un partido pequeño, dentro de la nueva mayoría empujamos incansablemente las reformas que están comprometidas. Avanzamos, efectivamente avanzamos, por ejemplo, en gratuidad.
Gracias al avance en gratuidad, hay muchos estudiantes de educación escolar y educación superior que no tienen que pagar por la educación. Pero quedó una parte, un porcentaje que todavía tiene que endeudarse, que todavía tiene que postular a becas, que no tiene el apoyo del Estado, que no tiene garantizado el derecho a la educación. Y en gran medida esa parte que no se logró avanzar fue porque dentro de la nueva mayoría, personeros de la democracia cristiana, del Partido por la Democracia e incluso el Partido Socialista, como se dice en buen chileno, tornillaron para el otro lado. ¿Ya? Y no se habían comprometido tanto con el modelo de mercado, con el modelo neoliberal en términos materiales, pero también ideológicos, que al interior del gobierno de la nueva mayoría no permitieron la correlación de fuerzas suficientes para poder avanzar a plenitud. Entonces, ahí nos dimos cuenta que eso tenía que configurarse ya de otra manera. Y se produce esta suerte de ruptura, empieza ya a aparecer con más fuerza también el Frente Amplio. El malestar en las calles comenzó también a aparecer con más fuerza. Bueno, vino el segundo gobierno de Sebastián Piñera y ya esto generó un cuadro en un escenario político y social totalmente distinto que ha favorecido, obviamente, las posibilidades de mayores y profundos cambios. Por ejemplo, el proceso constituyente que inició el segundo gobierno de Michelle Bachelet, el de la nueva mayoría, claro, inició, pero no. Porque, nuevamente, no había en todos los actores de la concertación la misma voluntad de avanzar en los cambios que Chile pedía. Perfecto. Fue un aprendizaje al final. Quizá, bueno, está la reflexión de si debimos haber salido antes, cuando se entró Burgos, demócrata cristiano, al Ministerio del Interior, y empezó una agenda represiva, con una lógica, volvía a la lógica de tratar la manifestación social como con la lógica del enemigo interno, de promover una agenda como supuestamente antidelincuencia, pero que ya tenía olor tufo a criminalización. Claro. Y ahí empezó una situación compleja para nosotros y yo creo que, claro, la reflexión que uno hace, sí, debimos en un momento ya decir hasta aquí llegamos y nos salimos. Pero no podemos negar que tuvimos avance en nuestra agenda, Muchos analistas chilenos e extranjeros creen que el llamado estallido social de 2019 cambió por completo el escenario político del país, desplazándolo hacia la izquierda. ¿Estás de acuerdo con esa interpretación? Yo creo que hay un sentido común mayoritario de impugnación del orden establecido. Eso coincide mucho, obviamente, con las demandas, los principios y la agenda de los sectores militantes, ¿no?, llamados de izquierda o progresista. Hay un cuestionamiento al orden económico, al orden social, al orden político establecido, al orden patriarcal. Los movimientos feministas vinieron a poner en jaque también este ordenamiento político, social, cultural, simbólico y económico que se llama patriarcado y que entiende esta lógica de relación humana bajo la dominación y la división de los roles de género. Y también, obviamente, de sectores organizados y no organizados. El abuso, ya en algún momento casi que la burla desde las autoridades políticas a la situación de privada de las familias trabajadoras en Chile y las desigualdades absurdas que seguimos teniendo en nuestro país. Entonces, sí, hay un sentido común generalizado de que este modelo está quedando obsoleto y que necesitamos hacer un cambio profundo. Por eso se instala con tanta fuerza la necesidad de un cambio en la Constitución y un proceso popular, ciudadano, participativo y soberano para cambiar la Constitución, no simplemente delegar en un congreso o en un comité de expertos, sino que iniciar un proceso popular para el cambio de la Constitución, porque todas las luchas, el de la educación, de la salud, de los trabajadores, medioambientales, feministas, de los pueblos originarios, tuvieron un rol importantísimo en la revuelta popular del 18 de octubre. Dicen, bueno,
¿qué es lo que tenemos en común? Bueno, es que esta constitución que tenemos no nos representa y queremos crear un nuevo pacto social para determinar nuevas reglas del juego que cambien el establishment, que cambien el orden establecido, que no abran paso a un nuevo modelo de desarrollo, un nuevo sistema democrático, que sea realmente permeable a las aspiraciones y las demandas sociales y no actúe como muro de contención permanente, que es lo que vivimos, por ejemplo, en el Congreso. Nosotros hacemos toda iniciativa, pero es inconstitucional, el Tribunal Constitucional o el Senado te lo bloquea, es como que está diseñada nuestra democracia, entre comillas, para que no se permita la canalización de las grandes demandas sociales. Entonces hubo esta ruptura mayoritaria, es decir, esto tiene que cambiar y por eso ganó el apruebo y por eso estamos en medio de un proceso constituyente que todavía está en disputa, porque los mismos que rechazaron esta posibilidad también están dentro de la convención constitucional que nosotros queremos hacer una asamblea constituyente, están permanentemente boicoteando el proceso, cuestionándolo, deslegitimándolo. Están tratando de hacer en una cantidad de críticas que no tienen sentido respecto a si almuerzan o no almuerzan los convencionales, mira que él le dijo a este otro tal cosa, tratando como de desprestigiar, de farandulizar, de deslegitimar finalmente el proceso constituyente que además está liderado en este momento, la convención, por una mujer mapuche. Entonces, eso obviamente está en disputa, pero como tú preguntabas, el sentido mayoritario, para no ponerlo en el clivaje como izquierda-derecha, que uno podría decir, sí, claro, pero es un sentido mayoritario de querer cambiar el orden establecido para construir un nuevo modelo social, un nuevo pacto social que nos permita mayores grados de bienestar, de bien común, de felicidad y de igualdad. ¿Hay una mayoría de izquierda en la Convención Constituyente? Hay una mayoría, bueno, esto se está articulando, los convencionales y las convencionales se están conociendo, se están ubicando las posiciones al momento de votar, pero yo diría que sí, o sea, los candidatos y las candidatas que ganaron y que se incorporaron a la Convención Constitucional, en su mayoría son del apruebo, o sea, votaron a aprobar el cambio de la Constitución. Y tienen propuestas programáticas que apuntan a cambios profundos, ¿cierto? Y no simplemente cosméticos y hacer una constitución transicional 2.0, sino que realmente avanzar hacia una nueva constitución. Pero como te decía Bruno, esto es un proceso en disputa y no va a bastar solo con el actuar y cómo voten las y los convencionales. El pueblo tiene que seguir estando presente ahí en este proceso. Como nosotros hemos dicho, rodear la convención, porque la lucha social de las calles tiene que estar acompañando este proceso y poniendo los temas que desde la revuelta y desde antes se vienen instalando. ¿Hay una fecha para la conclusión de la Convención Constitucional? ¿Hasta cuándo tiene que estar lista una nueva constitución para referéndum popular? Sí, bueno, tiene máximo un año y ya partió desde el momento que se inició la convención. Están todavía en la discusión de reglamento, pero eso tiene que ya empezar a cerrar para pasar a los contenidos. Es muy poco tiempo, Breno. ¿Está resuelto el tema de los 2/3? No. De hecho, eso es uno de los temas que en la discusión reglamentaria ya debería ponerse sobre la mesa muy pronto. Y es un tema controvertido, porque nosotros, de hecho, no firmamos el acuerdo. El Partido Comunista no lo firmó. El Partido Comunista, el Partido Humanista, Comunes, bueno, fueron más fuerzas políticas que nosotros. Solamente para enseñar a nuestros espectadores, los 2/3 es una exigencia presente en el acuerdo de convocación de la Convención Constitucional para que los artículos de la nueva Constitución, para que sean aprobados, tienen que tener
no mayoría sencilla o absoluta de 50% más uno, como es natural en procesos constituyentes, pero tiene que tener mayoría de 2/3 para que sean aprobados. Es así, ¿no? Claro. Lo que pasa es que nosotros además tenemos una experiencia particular, muy propia de Chile, con los quórum de 2/3. Desde la dictadura hasta la fecha, en Chile ha operado el quórum supramayoritario de 2/3 para hacer que una minoría de 1/3 vete permanentemente la aprobación de proyectos importantes. Entonces, así uno de los mecanismos que dejó Jaime Guzmán, quien ideó la Constitución política, para evitar las grandes transformaciones, porque la derecha se veía sobre representada en el Congreso en ese sentido, ¿ya? Teniendo poder de veto. O sea, nosotros podíamos tener mayoría en la recuperación, por ejemplo, del derecho al agua, pero no teníamos el quórum de 2/3 suficiente. Entonces, nosotros tenemos una experiencia particular por cómo están configuradas las fuerzas políticas en Chile y cómo los 2/3, según esa configuración de fuerzas políticas, funcionaba a favor de los sectores conservadores. Ahora, claro, la Convención Constitucional tiene una mayoría importante que debería evitar que se produzca el poder de veto. Pero, sin embargo, sí que se produce de manera permanente esta imposibilidad de contar con 2/3 más 1 para aprobar una norma. La convención, así como está en el acuerdo, no puede decir, ¿sabes qué? ¿Cómo te resuelvo esta situación? Porque todo tiene que ser por 2/3, ¿ya? Y no puede cambiar el quórum. Entonces, ahí va a haber una discusión reglamentaria si es que la convención realmente dice, mira, actuamos soberanamente y cambiamos el quórum, o si es que después de los intentos de aprobación de una norma, que donde hay una mayoría evidente, no logramos los 2/3, entonces, bueno, va un plebiscito dirimente, por ejemplo, se dirime, la ciudadanía participa y ¿sabes qué? Dirimimos en el plebiscito, salía. Bueno, eso es algo que se tiene que resolver en ese debate por parte de las y los convencionales y me imagino también con mucha participación y opinión desde afuera, desde la ciudadanía. Camila, fuiste una líder prominente en la primera ola de protestas en 2011. La segunda ola en 2019 tuvo orígenes y características similares. Bueno, yo creo que hay una historia, ¿cierto? No, a mí no me gusta decir fue un estallido como que surge por generación espontánea, ¿no? Esta teoría de la generación espontánea no opera en este sentido, ¿no? Se da por superada. Aquí hay un proceso de acumulación y construcción que tiene varios momentos en la historia. ¿Ya? Si uno no lo entiende como proceso histórico, entonces es difícil comprender los orígenes del malestar y de la profundidad de las demandas. Entonces, hubo, para no mencionar todo el proceso previo a la dictadura militar, porque eso también fue muy importante, pero ya, por ejemplo, bueno, la lucha contra la dictadura por la recuperación de la democracia, luego vino, o sea, el siglo XXI, movimientos estudiantiles, movimientos sindicales, movimientos territoriales por crisis y conflictos medioambientales, sociomedioambientales, que venían expresándose de manera permanente, constante. Solo por el movimiento estudiantil, antes de nosotros estuvo el 2001, ¿cierto? Estuvo el 2006, el 2001 fue el mochilazo, el 2006 la revolución pingüina, el 2011 nosotros universitarios y secundarios. Pero entre medio estuvo, bueno, movimiento feminista, el movimiento medioambiental, el conflicto de... Entonces, ya el 2011 nosotros planteábamos la necesidad de la ruptura, fisura al modelo, el cuestionamiento al modelo de mercado, que todo lo regulara el mercado, el lucro, y que no hubiera una conciencia plena de la necesidad de resguardar derechos fundamentales. Y por lo tanto también el cuestionamiento a la constitución política. Y la revuelta popular ya fue, claro, la profundización de la demanda y del entendimiento, como te decía, de que había vínculo entre todas las demandas, ¿ah? Y que no eran simplemente sectoriales, nosotros con lo nuestro, ustedes con lo ustedes, no. Pero sí tenía características distintas. Sí tenía, o sea, la revuelta tuvo características distintas
en su expresión de masas popular que la del 2011. Si bien habían sindicatos, organizaciones... de las clases trabajadoras, por ejemplo. Y de una diversidad mucho más grande, creo yo. La forma de manifestarse. Nosotros usualmente hacíamos marchas, convocábamos lienzo central, avanzábamos. Esto era concentraciones gigantes. No había dirección de un representante, una representante, era mucho más horizontal, mucho más como orgánico. Algunos dicen inorgánico, no, yo creo que tenía una expresión mucho más, menos jerárquica, menos centralizada, pero muy orgánica, de distintas fuerzas, de las asambleas territoriales, distintas expresiones, de realmente esta diversidad popular que se estaba desarrollando. Y, o sea, uno es cosa de ver los colores de las banderas, mucho de la bandera mapuche, además las banderas de las barras, de los equipos, del Colo-Colo, de la Escuela Católica, la bandera feminista, los pañoletas verdes, muchos estudiantes, también muchos sindicatos, mucho trabajador y trabajadora no sindicalizado también, precarizado, mucha gente enrabiada. Entonces, sí, yo creo que solo en materia estética, pero esto es mucho más que la estética, pero solo ver la estética de la revuelta popular te habla de que hay elementos que son particulares y distintivos a lo que fue el 2011. ¿Ya? Entonces eso sí hay que reconocerlo, porque es una expresión muy, muy interesante de lo que ha sucedido y que nos llama a plantear nuevas formas también de hacer política. Pero usted cuestiona la definición de la teoría de la espontaneidad. Los partidos de izquierda, incluyendo el Partido Comunista, estaban desde el principio inseridos en las movilizaciones de 2019. Bueno, había participación de distintos ámbitos. Desde el mundo estudiantil, mucho de nuestra juventud participó también en el ámbito de las convocatorias, por ejemplo, a saltar el torniquete, de poner en el centro el compromiso de los hijos e hijas con sus padres, madres, abuelos, por no poder pagar los pasajes, porque los sueldos no alcanzan, ni las pensiones alcanzan. Entonces, esa conciencia de clase también fue puesta por parte de muchos compañeros y compañeras. Claro. Entonces, no es solamente, o sea, claro que esto desbordó y no fue ni digitado, como dijo en su momento Piñera, ¿cierto? Que casi que esto fue digitado por el Partido Comunista en coordinación con otros países y sacó hasta el K-pop. No fue así. Pero no es simplemente, no es generación espontánea, esto se estaba acumulando, esto era una olla a presión. Claro. Una olla a presión y reventó. Nosotros ya anunciamos, por ejemplo, advertíamos cuando presentamos, y yo presenté y me tocó un debate de año, el proyecto de las 40 horas para reducir la jornada laboral, es porque ya decíamos, esto es una olla a presión, las y los trabajadores no dan más, sobre todo las mujeres, los trayectos son largos, las jornadas son largas, los salarios son bajos, hay endeudamiento, la carga además familiar que implica esta lógica de tú eres responsable de tus hijos, tú tienes que ir a la casa que hacerle las tareas, etc. O sea, los problemas de salud mental. Entonces, se veía venir, pero lamentablemente algunos no querían ver. Todas las encuestas indicaban que el precandidato comunista Daniel Jadwe era el favorito para las elecciones presidenciales de noviembre, pero perdió las primarias en la coalición de izquierda Apruebo Dignidad, alianza principalmente entre el Frente Amplio y los comunistas. ¿Marchará su partido con Gabriel Boric, Frente Amplista, candidato victorioso en las primarias del pasado 20 de julio? Claro que sí. Nosotros definimos hace un tiempo atrás una alianza prioritaria con las fuerzas sociales y políticas que tuvieron un compromiso
en cuanto a la superación del modelo neoliberal en Chile, y por lo tanto, para la inscripción de la primaria presidencial, pensamos ya en un aliado prioritario, una alianza prioritaria con el Frente Amplio. Sin perjuicio que además ya veníamos configurando una articulación de izquierda con Chile Digno. Y entonces, claro, el resultado de la primaria fue el que fue. Vamos a entrar a analizar por qué tuvimos el resultado, pero es el que fue, y entonces nosotros estamos hoy día en la tarea de trabajar en el programa conjunto, atendiendo que más el programa que hicimos que construimos con el compañero Daniel Jadwe fue ampliamente participativo, con respaldo acá de 700.000 votos, que bueno, para las dimensiones que ustedes tienen probablemente no es nada, pero para las dimensiones chilenas es importante. Estamos trabajando en eso para que la centralidad del programa sea la construcción de un gobierno de carácter popular y antineoliberal, y feminista y ecologista. Y bueno, tras el liderazgo de Gabriel Boric, que fue el triunfador de la primaria presidencial. En eso estamos trabajando, ya estamos incorporados al comando, estamos en ese trabajo de diseño de campaña. Estamos ya prontos a resolver, esperamos la configuración de las listas parlamentarias para poder tener una buena presencia en el Parlamento que habilite la aprobación de los proyectos de transformación, y porque además entendemos que esto está todavía en disputa. O sea, tenemos una candidatura de derecha que se ha plantado y se ha planteado como independiente, pero tiene un fuerte financiamiento de personas representantes del mundo empresarial. Y fue una candidatura muy instalada de continuidad desde Sebastián Piñera. Y por otro lado tenemos candidaturas de la exconcertación que yo creo que no están logrando ofrecerle mucho al país de nuevo. Ahora, bueno, estamos en eso y esperamos ganar obviamente en primera vuelta, y en eso vamos a trabajar sin lugar a dudas, porque lo que pase en el próximo gobierno va a ser fundamental. Yo solo mencionar que el próximo gobierno va a tener que igual acompañar el proceso constituyente. Entonces, no se lo podemos dejar en manos a la derecha, ni tampoco a los gobiernos representantes de los 30 años de transición. Déjame ver si logré comprender la situación. ¿Cuál es el escenario de la contienda presidencial? ¿Ha vuelto Chile al antiguo equilibrio de 3/3 entre izquierda, centro y derecha que prevaleció hasta 73, esta vez con el Partido Socialista apoyando una vía centrista en alianza con la democracia cristiana? Yo me atrevería a decir que sí y no, porque no es tan como tan limpia esa imagen. Hay más factores. Está claro, la derecha con la candidatura de Sichel, pero también tenemos una derecha muy radical, que es la que se llama del Partido Republicano, pero es muy radical, con componente de corte fascista o neofascista. Y está claro, en el centro las candidaturas que se van a someter a una consulta de la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, que estuvo un momento a punto de girar, de tener un giro estratégico a la izquierda, como fue históricamente. Pero bueno, ahí hubo, lamentable, y espero que eso vuelva a suceder, porque creo que la alianza con el Partido Socialista desde el punto de vista estratégico de realmente un compromiso concreto en, como te decía, la superación del neoliberalismo, es fundamental. Ahora, está también claro la candidatura de Gabriel, que en este momento representa un mundo de izquierda, un mundo progresista de izquierda, pero también está lo que está sucediendo con la lista del pueblo que se levantó, que tiene, claro, hoy día... Es una lista independiente, pero progresista. Claro, ahora ha sido un fenómeno particular porque la lista del pueblo
se levantó como iniciativa ciudadana, popular, para la disputa de la Convención Constitucional y le fue muy bien. Pero ha pasado los días y ha tenido como quedó decantando en distintas posiciones, ¿ya? Y algunos se han salido de la lista del pueblo, hay algunas lamentablemente rupturas, que es un poco el problema histórico que tiene el mundo de la izquierda, que sobre todo el que menos historia orgánica tiene, que se descompone a veces muy fácil, pero igual es un fenómeno que está sucediendo y hay candidaturas que se están levantando presidenciales desde ese mundo y que hay que considerar. Ahora, claro, si uno lo ve más en simple, sí, hay escenario de 3 bloques, pero es más que eso. ¿Ve posibilidades reales de victoria para la coalición de izquierda, para la victoria de Boric? Sí, yo veo una vuelta entre la izquierda y la derecha sería el escenario más probable. O de la izquierda y el centro. También puede suceder. Porque han sido muy cambiantes los escenarios, no hemos tenido muchas sorpresas. Eso es lo interesante de este momento político, porque es difícil que alguien pueda decir, mira, esto va a pasar, es seguro. Las encuestas están fallando hace rato de manera permanente, fallan. Y los cálculos electorales también fallan. Entonces, pero mira, yo creo que Gabriel tiene altas posibilidades de ser el próximo presidente de Chile. Tenemos que trabajar duramente, hacerlo bien, porque no está ganado, pero sí tiene hartas posibilidades. Como una alternativa, porque además es realmente dar la oportunidad a un sector de la política que no ha tenido la oportunidad de gobernar realmente. A diferencia de la derecha, que ya ha tenido 2 intentos fracasados, y de la concertación, bueno, que ya sabemos lo que ha pasado. Incluso con el gobierno de la nueva mayoría, que si bien, como te decía, tuvo avances, pero no fue suficiente, ¿ya? Entonces, esta nueva correlación de fuerzas políticas y sociales puede traer resultados que pueden generar un cambio realmente de escenario político importante, para habilitar los cambios de verdad, porque eso es lo que necesitamos, hacer cambios de verdad y con urgencia. Estamos más en una situación de crisis climática brutal. En Chile está en una situación de alerta que nos obliga a tomar medidas más, o sea, seriamente más radicales para poder hacernos cargo de la devastación de nuestro modelo extractivista, porque Chile es un modelo de puro extractivismo, básicamente, de rentismo y de extractivismo. Los supermillonarios de Chile no son supermillonarios porque han invertido, han hecho trabajo, viene de la herencia y del rentismo, ¿ya? Y el resto es explotación de recursos naturales sin valor agregado, sin industria nacional y sin una política de sustentabilidad realmente seria que nos permita enfrentar lo que viene, porque es devastador. Camila, ¿cómo imagina que reaccionarían las élites empresariales, los militares, la prensa conservadora, las fuerzas de derecha y la Casa Blanca ante un triunfo de Boric? ¿Podrían esos sectores volver a amenazar la democracia chilena? En ese caso, ¿cómo defenderla? Bueno, yo creo que es permanente el trabajo que se hace desde los sectores empresariales, desde la élite económica chilena, de los medios de comunicación que instalan un discurso hegemónico, y también desde Estados Unidos están mirando permanentemente lo que pasa en Chile y están incidiendo a través de redes sociales, ya no solamente a través de los grandes medios de comunicación, también tienen campañas a nivel de redes que levantan fácilmente y con recetas ya preestablecidas y prehechas, campañas del terror, de desprestigio. Entonces, no es lo que va a pasar, es lo que ya está pasando, y así como le pasó a Daniel Jadwe, probablemente también le empiece a pasar a Gabriel Boric. Hay que prepararse para eso, ¿ya? Y asumir como algo que va a suceder, ¿ya? Que está sucediendo y que va a seguir sucediendo, y de ganar también. Y por eso es tan importante la pedagogía política, la educación popular, la generación de conciencia de clase, porque cualquier programa transformador
para poder ser implementado requieren no solo la voluntad de un presidente, una presidenta, de un parlamento, sino que también la voluntad de las y los ciudadanos de defenderlo, hasta el final. Y eso implica prepararse para las mentiras, para las batallas comunicacionales, saber informarse bien, dónde informarse, estar participando para que haya una articulación también de base que nos permita defender el programa desde abajo hasta arriba. Pero, ¿qué hacer de diferente de lo que fue hecho entre 70 y 73 para defender la democracia, para impedir que se repita en Chile el escenario que hubo en ese momento? Una pregunta difícil. Estamos en un escenario totalmente distinto. Yo no creo que se vuelva a repetir, en primer lugar, un golpe de Estado con las características que tuvo el golpe del 73. Yo creo que aquí van a haber intentos de desestabilización con fórmulas más nuevas, más sui generis, y también creo que tenemos la capacidad de entender el rol que juegan hoy día las nuevas formas de comunicación. Creo que no hay que abandonar tampoco las viejas formas de organización, que es la articulación territorial, el trabajo en la calle. Eso es fundamental, tener unidad y disciplina en ese trabajo. Es una de las cosas que yo creo importantes en esta coalición que se empieza a configurar de Aprodignidad. Tener unidad y disciplina no solamente para decir, oye, cómo te cuadras en la aprobación de un proyecto, sino de trabajar abajo, en el territorio, generando organización, pero también sabiendo manejar muy bien las contracampañas. Que yo creo que ahí en eso la izquierda tiene debilidades. Yo creo que los sectores que quieren preservar los modelos y logran instalar el discurso hegemónico es porque manejan muy bien el ámbito de las comunicaciones y la comunicación estratégica. El manejo de la información es poder y la manejan a su antojo para tergiversar, para lisa y llanamente mentir. Hoy en día es muy fácil acabar y destruir la imagen de un liderazgo. O sea, los asesinatos de imágenes se pueden hacer en 2 segundos, por ejemplo. Bueno, eso te habla del poder de las comunicaciones y de cómo algunos usan todos sus recursos, o gran parte de los recursos que tienen, que son muchos, en digitar y financiar esas campañas. Por eso hay que estar, creo yo, prevenidos para esas cosas y tener también estrategias para confrontar ese tipo de campaña. ¿La cuestión militar es algo resuelto en Chile o se podría pasar lo que hoy se pasa en Brasil, con las Fuerzas Armadas recuperando protagonismo? Bueno, es parte de la discusión programática también, ¿cierto? El rol de las Fuerzas Armadas, ¿qué hacemos con la defensa nacional? Yo creo que hay que hacer una refundación a las fuerzas de orden y seguridad, a las policías chilenas. Hay que crear una nueva institucionalidad subordinada al poder civil, democrática, o sea, con restricto apego a los derechos humanos, que realmente sean policías comunitarias que estén para prevenir el delito, para trabajar en comunidad y no terminen viendo a los ciudadanos y ciudadanas como enemigos internos. Y con las Fuerzas Armadas del Ejército un poco también. Yo creo que hay que repensar la función que tienen. Y ya se destinan muchísimos recursos a mantener algo que no le trae muchos beneficios al país. Y las escuelas matrices, ¿qué pasa ahí? O sea, yo creo que debería, por ejemplo, ser gratuita. Las escuelas de formación militar. Claro, la escuela de formación militar es muy clasista. Son muy clasistas. La policía y además las Fuerzas Armadas de Seguridad. Entonces, con esas estructuras, la verdad es que, claro, muy difícilmente contaremos con Fuerzas Armadas que realmente protejan y defiendan al pueblo de Chile y no otros intereses. ¿Usted repetiría hoy lo que Salvador Allende ha dicho a Fidel Castro en 71? ¿Las Fuerzas Armadas chilenas son profesionales y constitucionales? Mira, a ver, Salvador Allende hizo una apuesta ahí muy grande con esa afirmación.
y la verdad es que por la vía de los hechos se dio cuenta de que no era así. Y hemos tenido lamentablemente expresiones, sobre todo en el contexto de la revuelta popular, esta parte en este gobierno donde queda en cuestión un poco la subordinación real de las Fuerzas Armadas. Han habido declaraciones públicas que no son competencia de las Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo que eso hay que corregirlo prontamente, ¿ya? O sea, hay peligros. ¿Ah? Hay peligros. Yo prefiero, o sea, no quiero entrar en una lógica como de autoinfligirnos una especie de temor, ¿ya? Porque ya tenemos suficiente con las campañas del miedo. Pero yo creo que hay que tomarse en serio una reforma a esas instituciones, ¿ya? Del punto de vista democrático. Queremos policías democráticas, queremos fuerzas armadas de defensa democrática subordinadas al poder civil. Y eso es una tarea que yo creo que tenemos que empujar fuertemente desde Aprodignidad, pero también yo veo que hace tiempo desde el mismo, por ejemplo, sectores del Partido Socialista vienen planteando eso. ¿Ya? Esto no va a bastar simplemente con Aprodignidad y con los partidos y fuerzas políticas sociales tras la candidatura de Gabriel Boric. Hay que abrir un debate nacional respecto a esto. Camila, no puede ser un tema menor o solo empujado de un sector político. Camila, la derecha chilena sigue acusando al Partido Comunista por recurrir a la violencia en los años 80, la famosa teoría de los dos demonios. Hace exactamente 35 años, en el 7 de septiembre de 1986, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, considerado el brazo armado del Partido Comunista, tentó asesinar el tirano Augusto Pinochet. En su juicio, ¿esa fue una acción correcta? Yo no estuve en ese momento, pero creo en la defensa. No había ni nacido. ¿Ah? No solamente no estuviste, como no había nacido. No estuve, no había nacido. Creo que en un momento, o sea, muy difícil vivir sometido a una dictadura genocida. O sea, vivir diariamente con el temor, dormir con ropa porque en cualquier momento te podían allanar la casa, ir a buscar a tu hijo, a tu esposo, a ti misma, para llevarte, hacerte desaparecer, asesinarte, torturarte, violarte. O sea, había terrorismo de Estado. Y yo en ese sentido comparto el principio de la rebelión ante la tiranía. O sea, haber tenido que llegar a tomar esa decisión, o sea, la entiendo total y absolutamente. Total y absolutamente. No podrá decir, bueno, fue lo correcto, no se logró, bueno, pero trato de ponerme en ese lugar y entiendo obviamente decir, oye, aquí tenemos que lograr parar esto. Entonces, la política de rebelión popular de masa también es parte de eso, de cómo rebelarse ante la tiranía y cómo no dejarse acribillar. No dejarse acribillar. Camila, en la política del Partido Comunista, el regreso de la izquierda al gobierno nacional, si llegara a ocurrir, ¿sería una reanudación del camino democrático, de la vía democrática hacia el socialismo, la perspectiva adoptada por el presidente Salvador Allende entre 70 y 73? Bueno, obviamente una vía democrática, nosotros hace tiempo participamos, hace mucho. La vía democrática ha sido una definición nuestra y de los socialistas y del mundo de izquierda en Chile y además del multipartidismo, ¿cierto? Siempre hemos entendido en Chile que esa es la vía para hacer las transformaciones profundas. Pero yo creo que hoy día no basta con decir el socialismo. Estamos hablando ecosocialismo, ecofeminismo. Estamos ampliando la mirada, ¿ya? Porque nuestros tiempos demandan esa amplitud. Entonces, esto no pasa solamente por superar el modelo neoliberal, también pasa por superar el patriarcado y por superar un modelo depredador, ¿ya?
que es el extractivismo y que nos tiene la situación que nos tiene. Si yo creo que junto a la creación de artefactos con obsolescencia programada, el mismo modelo generó su obsolescencia programada. Y están empezando a quedar obsoletos. Entonces, sí, es una vía democrática hacia un ecosocialismo feminista, si ponerle un nombre más amplio, más plurinacional. Porque una de las centralidades hoy día está el reconocimiento, el respeto y no solo integración, la inclusión y la autonomía también en sus propias algunas determinaciones, ¿cierto?, de las primeras naciones, de los pueblos originarios, ¿ya? Que es muy fuerte en estos momentos en Chile. Entonces, sí, es una vía democrática, popular, ciudadana, pero que ya trasciende lo que nosotros entendimos por socialismo hace al menos un siglo atrás. Es nuevamente el tema del socialismo del siglo XXI. Claro, puede ser del siglo XXI. Sí. Aunque yo creo que ya tienen más incorporaciones y más elementos. Porque Camila, hay que decirlo, la lucha de las mujeres a nivel planetario ha sido clave también en estos procesos de transformación. Y nos hemos permitido una nueva forma de entendernos, de relacionarnos, de comprender el modelo que habitamos y que convivimos. Y la necesidad también de transformarlo y de autotransformarnos permanentemente. Eso es muy bueno del feminismo y eso es un componente que yo creo que se ha ido profundizando mucho más ahora. Camila, estamos terminando nuestra entrevista y quería hacerte preguntas de respuesta rápida. Acá en Brasil se llama ping pong, que siempre las hago a los invitados del Sub40. ¿Podemos comenzar? Sí, claro. Plato imperdible. Pucha, asado. Asado. Y no un pescado, una No, chilena que prefiera un asado y no un pescado. no, o sea, me encanta el pescado, me encantan los mariscos. Es que yo soy, en verdad, me gusta la comida en general. Son muy pocas cosas las que no me gustan. Y me gustan mucho los mariscos, me gusta mucho el pescado, la carne. Yo digo, a mí por ley me van a tener que prohibir esto para poder ser más consistente con con la necesidad de superar la industria, ¿cierto?, de la carne. Pero en términos de comida, en términos gastronómicos, mira, el caldillo de congrio, me gustan las legumbres, quizá las pastas no tanto, pero también me gustan, entonces Está bien. le hago a todo. ¿Cerveza o vino? Cerveza. Es una chilena típica. Asado y cerveza. Y no pescado y vino. ¿Deporte favorito? Voleibol, pero no practico ya hace años. Yo entrenaba en el colegio, iba a campeonatos, estuve a punto de ir al centro de alto rendimiento, pero decidí ya dedicarme al estudio, porque si no me iba a quitar mucho, mucho tiempo. Ese es deporte favorito y en estos momentos sobre todo bailar, aunque por la pandemia ha sido muy difícil. Equipo de fútbol. Yo soy de la U, pero más soy de la Roja. Oh, de Me la gusta U, más ver de la U es de la Universidad de Chile. Universidad de Chile, sí. Pero soy más de ver a la selección. No tengo tanta cultura futbolera como usted allá, bueno, y como la mayoría de mi país. Me gusta a mí ver los partidos de la selección y ahí apaño totalmente. Hobby, lo que haces cuando no estás estudiando, trabajando. Mi hobby es ver a mis amigas, mis amigos, compartir, tirar la talla, hacer bromas, reírnos, contarnos, tomarnos una cerveza, comer algo. Eso es mi hobby
principal en términos de como recreación. Y bueno, y otros también que no, ¿para qué enumerar la lista de otras cosas que me encantan hacer cuando no tengo que trabajar, que son buenos para la mente y para el cuerpo y el espíritu? Libro inolvidable. Tengo varios, uno que desde chica lo tengo muy clavado, siempre lo menciono, ¿no? Porque como que me marcó el libro La última niebla de María Luisa Bombal. Y ahora recientemente uno de ciencia ficción, que es Ubik, de Philip K. Dick, que es notable, muy buen libro, entretenidísimo. Y uno que empecé, leí el primer tomo, pero me falta ahora el segundo, que es El problema de los tres cuerpos, que también de ciencia ficción y que, ¿cómo se llama el autor? Cixin Liu, y que es bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Así que esos son libros que me han marcado y que son muy entretenidos. Que conste que no mencioné El Capital. Canción que te emociona. Canción que me emociona. A ver, me emocionan dos de George Harrison, que son además como muy de creyente. Yo soy atea, o agnóstica más bien. Give Me Up y... ¿Cuál? Hubo un recorte del sonido. De George Harrison. Sí, sí, lo comprendí. Sí, Pero Give Me Love creo que se llama, que lo encuentro, pero como alegremente, como que lo encuentro linda, me emociona. Y hay otra, ¿cómo que se llama? También de George Harrison, que me gusta mucho, que me emociona. Que es como del mismo estilo, pero ahora tengo un problema de memoria, me voy a acordar ya. Está bien. Pero esa sin lugar a dudas. Película sobresaliente. ¿Película qué? Sobresaliente. Ah. Película inolvidable, sobresaliente. Varias. Bueno, el Club de la Pelea. También de película. Sí, tremenda película. Brasilera, de hecho, que me gustó mucho. Que hablaba de la favela. Ay, se me olvidó, que fue muy famosa, que llevó a cabo, bueno, ustedes son en una industria muy grande, así que son muchas las películas. Sí. ¿Cómo se llamaba? Pucha, ¿por qué no me preparé para esto? Ciudad de Dios. Ciudad de Dios, perfectamente. Sí. Ídolo político. ¿Cómo? Ídolo político. Ah, ídolo político. Bueno, tengo varias personas que admiro. Bueno, aquí la Gladys, una ídola, Gladys Marín. Gladys Marín, que fue secretaria general del Partido Comunista. Sí, presidenta, fue diputada también por 2 periodos, candidata presidencial, la primera mujer candidata a la presidencia. Pero ídolas, mira, Alexandra Kollontai creo que es una sequísima, que dejó un legado a la teoría del marxismo, feminismo marxista, que también fue notable. Y eso diría yo. No, trato de no idolatrar mucho a nadie también. Hace bien. No me gusta como sí, admiro cosas, admiro pensamientos, reflexiones, libros de esas personas, pero trato de no idolatrar. Evento histórico en el que te gustaría haber participado. Me hubiera encantado estar presente en todo el proceso de construcción de la Unidad Popular y esa belleza de levantar trabajo voluntario, de creer en un proyecto de transformación, de todo del trabajo de la cultura que se generó en ese momento. O sea, envidio mucho a la gente que vivió ese proceso. La coalición política que ha elegido Salvador Allende en 1960
70. Sí, la esperanza, la belleza que tuvo ese momento. Lamentablemente, bueno, todo lo que vio después, que truncó el proceso, pero ese momento histórico lo encuentro bellísimo y cada vez que mis viejos, los viejos hablan y las viejas, personas de juventud acumulada, cuando hablan de eso y se le brillan los ojos, lo encuentro así envidiable. Camila, muchas gracias por su tiempo. Estoy seguro de que nuestros espectadores y espectadoras disfrutaron mucho de esa conversación. Muchas gracias, Breno, por la entrevista y un saludo a todos y todas las auditoras y los visitantes de este programa. Les mando mucho cariño, un abrazo fraterno a la distancia. Toda la fuerza, la energía, aquellos que siguen creyendo y siguen trabajando, no solamente por un territorio, una nación mejor, sino que por un mundo mejor. Mucha fuerza y aguante para todo lo que viene. No perder nunca la esperanza y hay que avanzar, 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 porque de eso se trata la vida. Muchas gracias, Camila. Que estén muy bien. Chega ao final mais uma edição do programa Sub-40. Hoje, nossa convidada foi a deputada comunista chilena Camila Vallejo.